Otra vez. Buenos días a todos. Buenos días, Buenos Bueno, días, profe. profe. disculpen por ese efecto que dieron haber escuchado tan horrible. Eh, ¿Me pueden confirmar que me pueden escuchar y ver la pantalla, por favor? Sí, Sí, señor. profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, continuando con esta introducción a MPI, la programación de memoria distribuida. Introducción lenta, pero que pues busca que ustedes adquieran como ese conocimiento básico de cómo es que se hacen este tipo de programas. La clase pasada nos quedamos acá, estábamos básicamente haciendo un programa básico en MPI, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, un programa que simplemente iniciara el entorno. Sabemos que hay dos funciones importantes, esta que inicia como el entorno de MPI y otra que finaliza. Hay otras dos funciones importantes para saber quién soy yo dentro de todo este entorno de procesos y cuántos hay. Rank es quién soy yo, size es cuántos hay, y esto depende del communicator. Estamos utilizando el communicator genérico Common Word, que es el que siempre existe. Entonces hacíamos simplemente acá como una prueba de muchos de estos programas hablándose entre ellos. Simplemente lo que hacíamos era correr, a ver, subscribe, ¿dónde está? Menos over subscribe, simplemente para poder generar más procesos que cores que tenemos acá. Y también quería mostrarles pues que obviamente la ejecución de esto es completamente a la... No hay garantía de quién va después de quién, a menos que introduzcamos una sincronización entre los procesos. Habíamos dicho también que íbamos a seguir con el mismo ejemplo que habíamos hecho antes de hacer un arreglo. Vamos a inicializarlo con MPI y también vamos a calcular el promedio con MPI. Esto era el mismo problema que hicimos con OpenMP, simplemente para que recordemos cómo hacerlo acá. Recordemos que en OpenMP ese arreglo era visto por todo el mundo. Los threads simplemente lo que hacían era acceder como a la parte que necesitaban, pero acá, como es memoria distribuida, no tenemos un arreglo que ve todo el mundo. Entonces tenemos que repartirles los pedazos implícitamente a los procesos. Pues la desventaja es que hay que pensar en esa partición de forma más explícita que con OpenMP. La ventaja es que eso quiere decir que cada pedazo puede ser del tamaño de la RAM de cada computador donde yo esté ejecutando esto. Ahorita lo estoy ejecutando en el mismo computador, pero yo puedo ejecutarlo esto en diferentes computadores y entonces yo podría tener no un arreglo grande total de 8 gigabytes porque mi computador es de 8 gigabytes, sino que si lo ejecuto en 5 computadores, cada uno con 8 gigabytes, puedo tener un arreglo total de 40 gigabytes donde cada uno de los procesos que corren cada uno de los computadores pues tiene 8 gigabytes. O sea que realmente sí podemos hacer que nuestro programa consuma y procese memoria de forma pues muy masiva, que esa es una de las ideas del escalamiento paralelo que estamos nosotros buscando acá. Entonces, vamos a seguir con ese problemita. Habíamos hecho un Jamboard la vez pasada, pero pues voy a simplemente hacerlo otra vez para recordar. Ustedes deben tener el efecto del fin de semana, en donde se les olvida absolutamente todo después del fin de semana. Que la idea es que no pase eso, ¿no? Y voy a crearlo acá. Voy a dejarlos con permiso de escritura y lectura por si les pido a alguno que de pronto me ayude con algo. Y les pido por favor pues que vayan allá. Entonces creo que ya se loguearon ustedes, la mayoría. Igual ahí lo están viendo en la pantalla compartida. Tampoco se tienen que loguear. El Jamboard. Recordemos que la idea de este problema, lo que queremos hacer hoy es lo siguiente. Tenemos
un gran arreglo que no tiene por qué estar limitado ahora por el tamaño de la memoria RAM de nuestro computador. Lo vamos a dividir en un número dado de procesos. O sea que de entrada tenemos un tamaño del sistema, vamos a llamarlo como NS. Tenemos también un número de procesos, NP. Y vamos a dividir esto, vamos a asumir que todo el mundo trabaja igual. Vamos a dividir esto en un tamaño local, donde n local pues va a ser igual al tamaño total sobre NP. Todo esto es muy parecido a lo que hicimos nosotros anteriormente con OpenMP. Estamos dividiendo el trabajo, descomponiendo el dominio. Es lo mismo en ambos casos. La única diferencia es que ahora nuestro tamaño grande puede que no quepa en un solo computador, puede que quepa en varios. Entonces, y esa es la gran diferencia que tenemos nosotros en este momento con lo que teníamos anteriormente con OpenMP. En OpenMP hablábamos de los tres ID, aquí hablamos pues del Process ID. Entonces también vamos a asumir que tenemos un Process ID, digamos, este le corresponde a un Process ID. Y tenemos también que tener diferencias o tener cuidado entre lo que son los índices globales y los índices locales, que es lo que va a ejecutar nuestro programa localmente, nuestro proceso localmente. Entonces tenemos un Process ID, un NP. Y lo que queremos es llenar este arreglo, o sea, es un trabajo que es completamente, digamos, paralelo, digamos, desde su concepción, porque lo que haga este Process ID no le va a interesar al que está a su derecha o a su izquierda, ¿sí? O sea, cada uno va a trabajar completamente independiente de los demás. Y la idea, y aquí ya nos estamos metiendo como un problema de sincronización, es que después como que imprimiéramos de pronto el arreglo, ¿no? Como para ver si se está haciendo bien o no. Entonces, depende de nuestra inicialización. Digamos que, por ejemplo, yo quiero que el elemento global, entonces vamos a hacerlo como índices globales. Yo quiero que en el índice global mi arreglo, lo vamos a llamar data, data se llene, por ejemplo, data de I es global, data se llene como 2 por I. Esto simplemente lo digo es para que podamos como comparar, cuando lo imprimamos, podamos como comparar si lo estamos llenando bien o no. Esto es índice global y esto lo podemos utilizar en OpenMP porque pues todo el mundo veía como el arreglo, pero ahora como estamos hablando de memoria distribuida y tenemos un procesos que no ven todo el arreglo, sino que ven solamente su pedazo, ¿cómo podríamos hacer para escribir esta instrucción de forma local? Entonces, lo que tenemos que hacer es similar a lo que hemos hecho antes, ver en dónde arrancaría y hasta dónde llegaría nuestro Process ID, cuáles serían los índices locales, y con eso pues podríamos más o menos escribir nuestro problema. Entonces vamos a ver, local. ¿Qué tenemos? O sea, respecto a lo local y lo global, ¿cómo relacionaremos esas dos? Este Process ID tendría que arrancar de nuevo este límite de acá, global, ¿cuál sería? Sería mi Process ID por el tamaño que me toca, ¿no? Que es en el local. Aquí estoy escribiendo las formas globales de nuestros directorios. ¿Hasta dónde tendría que llegar nuestro Process ID procesando globalmente? Hasta Process ID más uno por n local, que después esto más n local. Esa sería nuestra segunda frontera. Entonces digamos que estos serían, si viéramos esto globalmente, esos serían los índices. Pero recordemos que localmente cada uno de nuestros procesos tiene, lo voy a pintar de azul, tiene este arreglo. Este arreglo empieza en cero, ta, 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 y va hasta n local menos uno. Entonces ahora sí viene esta pregunta. ¿Cómo haríamos para escribir esto apropiadamente?
Data y décimo, pero ojo que este es el i local, donde i local está entre cero y n local -1, ¿sí? Ese es el rango real que yo estoy recorriendo en MPI. Debería ser igual a 2 por, ¿y qué pongo acá? Porque si le pongo i local, la estarían barrando, porque entonces, por ejemplo, este que tiene el índice cero, pues valdría 2 por cero igual a cero, y este que tiene el índice cero valdría localmente, ¿no? 2 por cero igual a cero, o sea, estaría como repitiendo la misma ¿qué? La misma estructura en todos los arreglos. Entonces, mientras pensamos un poco en eso, les voy a mostrar precisamente que eso sería el primer error que tendríamos. Vamos a empezar entonces a hacer el código de una vez. Voy a crear un directorio para el día de hoy. Ya miro que tengo acá. Voy a copiar. Listo. Voy a tener aquí a abrirlo. Y entonces empecemos a pasar esto del Jamboard y veamos qué pasaría si nosotros simplemente colocáramos esto así traducido. Data de i local igual a 2 por i local. Vamos a ver eso. Y de paso, pues creamos como toda la infraestructura de una vez. Entonces, esto es importante, saber quién soy yo, saber cuántos hay, ¿sí? Ya no nos vamos a poner a saludar. Esa será nuestra base, nuestro programa. Voy a mirar a ustedes cómo les está saliendo. Voy a agrandarlo un poquito, la fuente, para que ustedes vean un poquito mejor. Me dicen, por favor, si necesita que la agrande más o si ahí está bien. Si la necesita que la agrande más, me dicen. Y entonces, vamos a crear una función que llene ¿mi qué? Mi arreglo. ¿Listo? Entonces, primero tenemos que tener un arreglo y tenemos que calcular esas constantes que hemos dicho de ns, np, ns sobre np, no sé qué cosas. Entonces, todo el mundo va a tener el mismo tamaño del sistema global, constant ns, que esto puede ser algo que le damos desde la pantalla. Ya lo vamos a hacer así. Vamos a decirle que esto va a ser un tamaño 10. No lo vamos a hacer tan grande. El número de procesadores es el que se lee acá, de nproc. Entonces, vamos a calcular el n local. El n local sería, lo vamos a volver también constante. Bueno, eso no importa, pero es como para que no vayamos a modificarlo por error en ningún momento. N local, ns local, será igual a ns sobre nproc, y estamos asumiendo que son divisores, que nproc es divisor de ns, perdón. ¿Qué más hay que hacer? Crear nuestro archivo, nuestro arreglo local, o sea, sacar este bloque de memoria para cada proceso. Entonces, double data, ojo que este data es local, no es todo el arreglo, es solamente este pedacito. Lo vamos a hacer con arreglos bien primitivos, igual a new, double, y el tamaño de esta cosa pues va a ser ns local, y lo vamos a inicializar en 0.0, todo el mundo. Luego vamos a crear aquí una función que lo llene. ¿Listo? Entonces vamos a llamar aquí una función que lo llene, la vamos a llamar fill. Obviamente va a recibir el data, obviamente tiene que recibir el tamaño ns, también tiene que recibir pues el ns local, cuánto vale, y también tiene que recibir quién soy yo, ¿sí? Y cuántos hay. ¿Y por qué? Ya vamos a verlo. Como la forma en que está escrito en este momento acá, eso es que es un láser. De la forma en que está escrito esto acá en este momento, miren que no está importando
digamos, el N local ni nada de esas cosas, ni el PID ni nada, pero ya vamos a ver que sí lo vamos a necesitar. Es decir, cuando ustedes hagan funciones para paralelizar sus programas utilizando MPI, siempre tienen que esas funciones recibir quién es el proceso que lo está ejecutando y cuántos hay, para poder saber cómo particionar las cosas. Entonces, lo que vamos a suponer es que se crea esta función y luego vamos también a imprimir. Pero bueno, eso lo vamos a dejar por ahorita. Así. Listo. ¿Y cómo sería esa función? Entonces, vamos a decir que por ahora no retorna nada, se llama fill, recibe unos datos, que en este caso es un puntero. Se puede llamar también data porque esos nombres no importan. Int ns, int ns local, int bit, int nbro. Todos esos son nombres locales, no importa que se llamen igual, ya como ustedes saben por programación. Y la voy a implementar aquí abajo, porque digamos que, supongamos que nosotros dijimos, no, pues eso es re fácil, simplemente data de i es igual a 2 por i, pues data de i local es igual a 2 por i local, que creemos que eso está bien. Vamos a ver que no está bien. Entonces, ¿cómo sería esta función? Lo único que tendríamos que hacer sería for int i local igual 0, mientras i local sea menor que ns local, más i local, y traducimos mal nuestra función, entonces vamos a escribir data de i local igual a 2 por i local. Sí, estamos traduciendo esto simplemente. Entonces, como se llama i local, no i, no importa, es un nombre, ¿cierto? Entonces simplemente le decimos data local igual a 2 por i local. Si cumple, por ejemplo, que está dentro del rango, miren que esto va entre 0 y ns local. Y ns local, pues es el número total sobre el número de procesos. O sea, sí, no se está saliendo. Y lo está llenando así. Y luego, pues la idea será como que imprimiéramos nuestro, nuestros arreglos. Entonces vamos a hacer otra función parecida que se llame print. Print recibe el data, recibe el número, pues el tamaño total. Siempre van a recibir como la misma información genérica. Entonces la voy a poner acá, print, y lo que vamos a hacer es que imprima. Entonces podríamos decirle acá como que, bueno, imprima quién es usted, bit, para que sepamos quién está imprimiendo qué. Y luego le decimos, pues, imprima por favor el arreglo, aquí separados por unos espacios. Y al final, después de imprimir, pues que imprima un carácter de nueva línea. Y entonces, aquí llamamos a nuestra función. Print data, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Listo. Entonces, vamos a compilar. ¿Alguien me recuerda cómo era que se compilaba, por favor? Profe, creo que las llamadas afilia print en el main es ns local, ls es en mayúscula. Sí, señor, gracias. Muy bien. Y, profe, es que yo todavía no utilizo bien punteros, pero ahí para el data no toca llamar delete después. Sí, señor, tienes toda la razón. Digamos que en esta zona de limpieza, podríamos decir delete data. Eso les recuerda, yo creo, de tanto sufrir con Valgrind y todas esas vainas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo compilo eso entonces? En PI C++. Ajá. Entonces, en PI C++, ¿dónde lo estoy escribiendo? ¿Qué estoy haciendo? En PI C++,
Esto se llama otra vez disque versión 1. Bueno, ustedes aquí también le pueden poner banderas de optimización y todo lo que quieran para que cada proceso corra con banderas de optimización. Entonces ya terminó de compilar y ahora en PI run menos np1 .out. Obviamente lo hago con uno porque siempre hay que correrlo primero serial y luego si lo corremos paralelo para ir comparando. Entonces, si ustedes lo ven, ahí se ve bien, ¿cierto? 0, 2, 4, 6, 8, 10, listo. Entonces ahora lo vamos a hacer con 2. Y miren con 2 lo que sucedió. El pit 0 pues tiene 0, 2, 4, 6, 8 y el pit 1 debería tener 10, 12, 14, 16, 18 y lo que tiene es 0, 2, 4, 6, 8. ¿Y por qué está pasando eso? Precisamente porque no estamos teniendo en cuenta que estos i locales no son los i globales. Y si hago 5 acá, me salen en desorden, obviamente. Y además miren que todos son 02, 02, 02, 02, 02. Y eso está mal. Voy a añadir esto al repositorio. Se los voy a enviar a ustedes para que por favor ustedes lo corrijan. Les voy a compartir la pantalla un momentito. Ustedes me están escuchando todavía, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, es que salió, es que yo me había ido. Gracias. Listo, ya se lo subí. Entonces, por favor, 5 minuticos para que ustedes le trabajen a ver cómo lo arreglarían. ¿Listo? Contando desde... Profe, tengo una cosita, pues es más sobre el funcionamiento de MPI y es a la hora de imprimir. Ajá. Eh, pues ocurre mucho eso de la sobreescritura, ¿no? Se supone que debería decir PID 1 y lo que sale de PID 1 y PID 0 y lo que sale de PID 0, pero pues no siempre ocurre eso, ¿no? Como están sobreescribiendo los dos procesos al tiempo, salen siempre en desorden. Entonces, por ejemplo, a mí me salió PID 1, luego PID 0, luego sí salieron los arreglos de cada uno, ¿no? Ujú. Entonces, para que eso deje de pasar, tocaría es ya hablar de comunicación entre los procesos. No necesariamente. Podríamos ponerles como orden. Ya vamos a mirar precisamente ese problema. Puede ser que a veces toque sincronizarlos y irles diciendo usted haga esto, haga esto, pero ten en cuenta, digamos, que aquí no queremos como, realmente lo que quieres no es como compartir información entre ellos, sino que se vaya como imprimiendo en cierto orden. Entonces ya vamos a mirar cómo hacer eso, ¿listo? Ok, gracias. Pero eso siempre. ¿Cómo les fue? ¿Sí lo lograron arreglar? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Nos puedes compartir pantalla o me dices? Sí, ya comparto la pantalla. Claro, puede ser que yo no supiera cómo hacerlo y entonces los puse a ustedes a hacerlo, ¿sí o no? ¿Ya se está viendo? Sí, ya se está viendo. Bueno, pues entonces acá en la función fill simplemente le hice este cambio al iLocal. Entonces le dije que hiciera nsLocal por el número del proceso, O sea más que tú estás local. haciendo un mapeo del global al local, o sea que tú dirías que el global es eso que metiste en el paréntesis. Sí, digamos que sí. Y pues acá Ujú. están los resultados para un... Ah, bueno, también le puse un tamaño de 12, pero porque tengo cuatro procesadores, ¿no? Entonces, Ok. Además que le- 12 es un número que pues, es mucho más divisible que 10. sí, por eso, era para que fuera divisible entre todos los Ujú. procesadores, ¿no? Entonces acá está para uno, para dos.
Entonces acá lo hizo al revés, pero pues lo parte acá. Entonces el bit uno hace esto y luego el bit cero hace esto, que es lo mismo que en el uno. Acá para 3 lo imprimió feo, así que lo volví a correr acá abajo. Y acá lo imprimió en orden, entonces pues cero 2 ta, 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 es lo mismo que, no, este es el que está en orden, ya. Ujú. Acá pues es lo mismo que nos da arriba y acá está para 4. Listo. Muy bien. Eso es. Entonces, digamos que de esta manera, la clave importante era hacer el mapeo, ¿cierto? El mapeo de qué es lo local y qué es lo global. Uno no se puede olvidar de eso. Y ya no es tan sencillo como lo teníamos anteriormente. Aquí tenemos que tener cuidado con ese mapeo y esa es como la idea. Muchas gracias. ¿Alguien lo hizo de alguna otra forma? Entonces, si volvemos voy a volver aquí, este Jamboard que teníamos antes. Ahí ustedes deben estar viendo mi pantalla. Vamos a correr esto. Ahí está bien. Entonces, la idea era esta, ¿no? Que esta cosa que tenemos aquí abajo, ¿dónde puedo editarlo? Que esto que tenemos aquí abajo, eso no corresponde al i global, sino que es el i local. ¿Está bien? Ese es como nuestro problema fundamental. Entonces lo voy a borrar. Y entonces otra vez la pregunta sería, chancos, borré algo que no era. La pregunta sería, si yo tengo este i local acá, este es mi i local, ¿cómo lo conecto con el i global? Este es mi i local. Entonces claramente uno ve que el i global sería coger, sumarle todo esto a mi i local, todo lo que está atrás. Entonces si yo lo quiero transformar en un i global, ¿cuál es el i global? Entonces mi global, de mi arreglo global, es igual a, le sumo todos los pedazos que yo ya me salté, que sería mi process ID multiplicado por el n local, y a eso le sumo mi local, que es como este pedacito, y ya está bien. Miremoslo para algunos casos, a veces eso también es muy útil, mirar cómo me funciona algo para algunos casos. Miremos a ver. Entonces, pongámoslo acá así. Digamos que aquí vamos a ponerle un valor ahí local. Vamos a ponerle aquí un PID y vamos a ponerle aquí un valor ahí global. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos que vamos a hacer solamente uno, bueno, dos procesos. Entonces tenemos un PID es cero y el otro PID es uno. Digamos que el I local, vamos a ponerle dos valores, cero y 2, 0 y 2. Y entonces, de acuerdo a esto, ¿cuánto valdría el I global? De acuerdo a lo que acabamos de decir, a este mapeo que nos inventamos. Entonces el I global sería, para el PID cero sería cero por n local da cero, más I local daría cero. Para el PID cero pero con I local 2 daría cero por n local daría cero, más I local que es 2. Entonces, este sería el mapeo. Para el PID uno sería uno por n local, digamos que n local es 4. Entonces, uno por n local, 4 más el i local. Entonces sería cero más 4, entonces en este caso sería 4. O sea, sí está avanzando. Y para este otro i local, para el 2 sería uno por n local, uno por 4 4 más 2 daría 6. Entonces miren que este sí está avanzando a medida que estos van pues también avanzando, pero está teniéndose en cuenta cuál es el bloque que nos corresponde. Entonces, esto es súper importante, poder hacer ese mapeo. Y por esa razón, acá lo que debemos hacer nosotros es
No traducir directamente la fórmula global, sino tener en cuenta que acá adentro tenemos que poner el índice precisamente global traducido al local. Entonces esto daría, como dijimos, pit por ns local más y local. Entonces ese sería nuestro arreglo. Voy a compilar, voy a correrlo con uno primero. Ahí están. Y ahora con 2. Entonces ahí está, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ahora sí. Y ahora con 5. Entonces 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Entonces ahora sí lo tenemos paralelizado. Lo único es que no lo estamos imprimiendo en orden, pero sí lo tenemos paralelizado. ¿Ok? Y si yo lo vuelvo a correr, pues me va a salir en otro orden diferente y esto va a estar mezclado. Entonces, como decía su compañero, ahorita nos tocaría para poder imprimir ordenadamente este arreglo, pues, digamos, compartir datos. Déjeme pensar un momento, o sea, yo creo que puede haber un API barrier que podríamos también utilizar nosotros acá para hacer la impresión, pero pues esta sería como la idea. Entonces, antes de seguir, antes de organizar la impresión y eso, ¿alguien tiene alguna duda acá o alguna pregunta? Profe, ¿qué es ese oversubscribe? Hace menos menos oversubscribe. Ese es para cuando yo quiero correr más procesos que procesadores tengo yo. Si en este computador, si yo no le pongo esto, yo tengo 8 threads, pero solamente 4 procesadores. Entonces, si lo corro con esto no hay problema, pero si le pongo el 5, él me dice que como él está asociando a que yo tengo que correr específicamente con el número de procesos, pues yo no lo puedo hacer. El oversubscribe simplemente me permite pues correr cuantos procesos yo quiera y no me está obligando ¿a qué? Como a relacionar procesos con procesadores. Simplemente es eso. Lo que pasa es que eso no es eficiente. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pues ahora viene como nosotros todavía no hemos hecho nada de esto en varios computadores ni nada de esas cosas, todavía no lo vamos a hacer. Voy a aumentar, pero hay que tener cuidado cuando uno se pone a imprimir precisamente en un programa en paralelo, porque la impresión es algo que no es paralelo, digamos, amigable con lo paralelo, ¿cierto? Ya vieron ustedes que si yo tengo cosas de este estilo, se me va a salir la impresión completamente horrible y desordenada. Ahí está, por ejemplo, con 5. Bueno, si lo hago con 1, ahí está, pues está bien. Pero si lo hago con 5, entonces me va a salir una cosa pues completamente en desorden y yo no estaría viendo como mi arreglo cómo sería. Una de las maneras en las que uno puede sincronizar eso es que solamente un proceso se encargue de imprimir. Entonces uno podría decirle PID 0, que es el que siempre existe, usted es el que va a empezar a imprimir. Entonces uno podría hacer lo siguiente, pedirle información a un proceso, decirle, venga, deme cuál es la información y yo la imprimo. Entonces, como decía su compañero, habrá que empezar a hacer comunicación. Deme su información y yo le imprimo esa información, yo la imprimo, y así de esa manera, con que uno solo imprima, pues uno ya tiene organizado absolutamente todo. Entonces, como lo que yo quiero es que vayamos precisamente hacia ese punto de empezar a compartir información con las dos primeras funciones más básicas de MPI, entonces vamos a hacer eso, vamos a resolver este problema de la impresión, vamos a empezar a sincronizar nuestros procesos enviando esa información entre ellos. Y para eso vamos a explorar una función llamada MPI send y MPI receive. La primera son las más básicas, estas son las que tenemos acá, las más básicas. Vamos a mirar aquí en el manual de OpenMPI, aquí también sale bonito. Y la otra es MPI receive. Y aquí, ¿yo por qué estoy utilizando punteros? Porque esto está diseñado para usar punteros.
Y entonces uno tiene digamos, los punteros uno no los debería usar. Precisamente ustedes vieron que yo olvidé hacer el delete y ese tipo de cosas. Entonces uno puede tener fugas de memoria. Uno tiene que ser muy ordenado con los punteros, pero es que son muy eficientes. Y así es como está diseñada esta librería. Entonces, por eso nos toca, digamos, manejar esos punteros así de esa manera. Entonces, miren, MPI send, aquí está como más bonito. MPI send, básicamente es una función que tiene este montonón de argumentos. MPI send tiene primero aquí un puntero, que es como los datos que yo voy a compartir, los que yo voy a enviar. Un contador, como este puntero es una dirección de memoria en donde arrancan las cosas, yo tengo que decirle cuántas cosas son las que voy a enviar. Entonces, digamos, yo le puedo decir, arranca en esta dirección de memoria y voy a enviar 5 o 4 o 10 o 1000. Luego le tengo que decir qué tipo de datos son esas cosas, porque es que una cosa es que yo mande enteros y otra cosa es que yo mande doubles, ¿cierto? Ocupan diferente tamaño en la memoria. Entonces, este count, para que tenga en PI una idea de cuánto es el arreglo total que voy a enviar, pues necesito saber el data type. Luego tengo que decir a quién le estoy enviando esto, porque no se lo tengo que enviar siempre al máster. Puedo enviárselo al que está a mi derecha o a mi izquierda. Un tag, que es como para identificar este proceso perdón, este mensaje respecto a otros mensajes, y el communicator. Y de forma equivalente, el receive. Entonces, el receive uno le especifica en dónde vamos a recibir los datos, cuántos datos, qué tipo de datos son, de dónde viene el mensaje, si ven que es como el inverso de esto acá, cuál es el tag, el communicator y en general también aquí lo podemos pedir que nos dé un estatus de qué pasó, o sea, si esto fue o no fue exitoso. Hay un concepto importante también acá cuando uno llama a estas funciones, y es que hay unas funciones que se llaman funciones que bloquean y que no bloquean. Bloquean quiere decir que cuando yo ejecuto esta función en mi proceso, se bloquea completamente la ejecución, es decir, hasta que no reciba, hasta que no se termine la ejecución de esta función, el proceso no sigue. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proceso que envía algo, pero nadie se lo recibe, entonces queda bloqueado ese proceso que envió, porque esta es una función bloqueante, ¿sí? Hay versiones que no son no bloqueantes, pero uno tiene que tener cuidado porque si cambia el buffer o algo así, yo estoy enviando información desactualizada y hay un problema de sincronización. Entonces, esto va a pasar. Vamos a hacer el primer ensayo. ¿Cuál sería nuestra idea? Vamos a mirar. Voy a ir otra vez al Jamboard y ustedes me han enseñado cómo hacer una nueva página. Entonces, la idea es la siguiente. Pásense por favor a la página 2. Yo me voy a pasar aquí a la página 2. La idea es, de nuevo, yo tengo todo mi arreglo. Cada uno de estos elementos tiene su process ID. No se está actualizando. Espérense. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, como ejemplos. Y yo lo que quiero es que el 0 sea el que imprima. Eso es lo que yo quiero, que el 0 sea el que imprima. Entonces, lo que voy a hacer es que en orden le voy a ir pidiendo a ellos que me vayan enviando información. Entonces, este man tendría que hacer un MPI send, 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 y él tiene que hacer un receive. ¿Cuántos receive creen ustedes que tiene que hacer el 0? 3. 3 en este caso, ¿cierto? O sea, él solamente le recibe a ellos 3 y va imprimiendo a medida que va recibiendo. Pero ojo, porque es que entonces yo quiere decir que yo no puedo llamar a MPI receive una vez. Tengo que llamarlo, en este caso, 3 veces para recibir 3 veces, 3 de estas informaciones. O si no, ellos se van a quedar esperando hasta que alguien les reciba y no van a terminar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a decirle al 0 que imprima su parte y luego vamos a decirle, bueno, y ahora por favor empiece a recibir el del 1 e imprima, luego reciba el del 2 e imprima, luego reciba el del 3 e imprima. Puede ser, por ejemplo, que el 3 haya enviado primero que el 1, ¿sí? Pero no importa porque el 0, el orden en el que recibe el 0 es cómo se van a crear las cosas.
Y lo que vamos a hacer es que cuando el 0 reciba del 1, el 0 va a sobreescribir sus datos con los datos del 1. Y cuando reciba del 2, va a sobreescribir sus datos con el del 2. Podemos hacer eso o podríamos crear un buffer si no queremos sobreescribir nuestros datos. Podríamos crear un buffer temporal también de este tamaño. También podríamos hacer un buffer auxiliar. No importa. Vamos a hacer un buffer auxiliar más bien para que vean. O sea que el 0 va a tener guardados sus datos y además vamos a tener un buffer auxiliar de intercambio. ¿Sí? Otro arreglo para intercambiar información entre el 0 y los demás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Esta estructura. Y entonces voy a cambiarle el nombre acá a mi código. API send receive. Ya tenemos API, ya tenemos todo este tipo de cosas. El fill, cada uno lo hace, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, es el print lo que vamos a cambiar. Entonces, para el print, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a decir, si 0 es mi process ID, si yo di el 0, yo imprimo. Else, si yo no soy el 0, ¿qué deberíamos hacer? Enviarle los datos al 0. Enviarle los datos al 0. Recordemos también que vamos a crear un buffer auxiliar. Entonces, aux, que tiene el mismo tamaño, ¿sí? Tiene el mismo tamaño. Solamente, pero hagámoslo aquí adentro. Solamente hagámoslo acá. Eso solo se hace una vez y solamente lo hace el 0, porque no quiero duplicar este buffer en todos los bits. O sea, si lo pongo aquí afuera, todo el mundo hace esto. Si lo pongo aquí a 0, solamente, si lo pongo aquí adentro, solamente el 0 hace esto. Y así como su compañero nos recordó, después de terminar esta vaina, tendríamos que borrar entonces delete aux. O sea, no sé si ustedes lo están viendo, pero pues es como programar varias cosas al mismo tiempo y uno tiene que tener cuidado de hacer eso bien. Entonces dijimos, si yo soy el 0, yo imprimo, y si no soy el 0, pues digamos que en este momento no hago nada. Vamos a ver si esto compila. Esto compila y vamos a ver cómo corre. Ahí está, 0 no sé qué, 198, listo, está bien. Y si lo hago con 2, me sale esto. Y si lo hago con 10, bueno, con 5, me sale esto así. ¿Qué creen que está pasando ahí? Porque cada vez imprime menos. Pues el 0 está imprimiendo solo su parte. Solo el 0 está imprimiendo y solo imprime su parte. Entonces, falta que los demás impriman. Entonces dijimos que íbamos a enviar, ¿cierto? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer MPI. ¿Cómo es que era la función? MPI send. Entonces lo que vamos a decir es MPI send. Si yo no soy el 0, yo voy a enviar. ¿Qué voy a enviar? El puntero también se llama data casualmente. Entonces, primer argumento es el puntero donde arranca la dirección de memoria. Luego count. ¿Cuántos voy a enviar? ¿Qué pondrían ustedes aquí? ¿Cuánto van a enviar? Pues todos en ese local. NS local. Todos los que yo tengo localmente. MPI data type. Entonces aquí vamos a buscar estos MPI data types. Todos estos son los MPI data types que ustedes pueden utilizar en C o C++, ¿sí? Aquí está el significado. Entonces nosotros vamos a enviar doubles, ¿sí o no? Vamos a enviar doubles, entonces tendríamos que utilizar esto. Pero si se llama así, no, a mí no me gusta que lo utilice con C++. Vamos a hacerlo todo como si fuera C. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están. Son los primitivos. Entonces miren que ustedes tienen que escribir, por ejemplo, si son doubles, MPI double. Si son floats, MPI float. Si son int,
MPI int. Si ustedes se lo inventan con una estructura, se llamaría MPI packet, como está aquí abajo. Eso no lo vamos a hacer, nosotros vamos a utilizar los primitivos solamente. Entonces, en este caso tendríamos que escribir esto, MPI double. Entonces, el tipo de datos es un MPI double porque nuestro arreglo es de tipo double. Entonces, ya vamos en el tercer argumento, vamos a ver qué más sigue. Dice destination. Destination es el process ID de a quien le estamos enviando. Entonces, aquí se lo estamos enviando al 0. Entonces, yo pongo aquí el 0. Ese es nuestro destination. Tag, le vamos a poner cualquier tag, digamos tag 0. Y el MPI communicator, todo el mundo está en el mismo communicator, entonces MPI common world es lo que vamos a hacer. Entonces aquí ellos están enviando, es una buena costumbre que ustedes de pronto aquí declaren como estas variables como para que sea más claro esos números raros que se ponen ahí. Entonces aquí era destination, queda más claro, y aquí es el tag, ¿sí? Para que uno pueda tenerlo como más clarito. Y como el tag va a ser el mismo para todo el mundo, pues yo lo voy a poner aquí afuera. Profe, perdón, ¿qué era el tag? El tag es simplemente como para identificar mensajes. Tú puedes mandar al mismo sitio varios mensajes con diferentes tags. Por ahora siempre va a ser el mismo tag y un único tag para todo el mundo. Entonces todos tienen el mismo tag, lo que va a cambiar es el destination. ¿Listo? Aquí destination para todo el mundo es 0, está bien. Y si yo lo hago así, ¿ustedes qué creen que va a poder pasar acá? O sea, ya todos están enviando sus datos. ¿Ya está bien? No, porque ahora el 0 tiene que recibir. Falta que el 0 reciba, pero digamos que nosotros pensamos que con esto ya es suficiente. Entonces vamos a ver. Y sí, tienes toda la razón, está bien. Esto compila. Si yo lo corro con 1, esto funciona. Pero si lo corro con 2, esto parece funcionar y no me está imprimiendo nada, ¿no? Bueno, lo hice con 8, que eso no tiene sentido. Me está imprimiendo lo normal de antes, pero no me está botando ningún error. Pero yo no estoy imprimiendo apropiadamente. Yo esperaba que se bloqueara, pero no. Ahora no estoy seguro si estas son bloqueantes o no. A ver. A ver, dice que no, estas no son bloqueantes. Ah, sí. How to use MPI blocking send, sí. Will block the message has been transmitted. Bueno, no sé. Listo. Entonces falta que recibamos. Entonces voy a copiar porque esto es casi lo mismo. Acá. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? Imprimimos nuestros datos y luego lo que vamos a hacer es recibir. Receive. Vamos a mirar. Entonces dice, ¿qué vamos a recibir o en dónde lo vamos a guardar? Entonces, si no queremos sobreescribir nuestros propios datos, si somos el cero y no queremos reescribir nuestros propios datos, pues lo ponemos aquí en aux. Por eso fue que yo declaré ese buffer local. Tiene este tamaño, son doubles. Aquí viene la fuente, entonces voy a recibir, digamos, del 1. Y el tag es el que es el mismo para todo el mundo de MPI Common World. Y aquí decía que también tenemos que poner un MPI status. Entonces, espérense porque eso lo vamos a ignorar. Y le vamos a poner esta banderita, MPI status ignore. Y luego de que yo haya recibido eso, puedo volver a llamar a mi función. Pero ahora le imprima aux ns local y déjeme ver print si está utilizando el pid, sí, no está haciendo nada. Pid nproc, pero aquí pues digamos el pid no sería el mío, el 0, sino debería ser como el 1, el pid de donde yo recibí. Entonces voy a declarar aquí source igual a 1, va a recibir solamente el 1, entonces aquí source, y aquí el pid pues es este source, ese sería el que estaría como imprimiendo, por si yo lo que llegara a necesitar.
Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Solo estoy recibiendo del 1. Vamos a hacerlo otra vez con 1. Obviamente me bota un error que está relacionado a que yo estoy tratando de recibir de un proceso que no existe, ¿no? El 1 no existe. Con 2. Entonces miren lo que salió. En PI, bit 0 hasta 98, bit 1, 100, 100. Entonces parece que sí. Entonces ahora hagámoslo con 5. 0, 1, funciona para el 0 y para el 1, pero el resto no se está imprimiendo. Entonces, ¿ustedes qué harían para que imprimiera para todo el mundo? Pues tendría un contador para ver cuántas veces ha imprimido y pues que vaya actualizando el receive y el print. ¿Qué es lo que cambia entre el receive y el print? ¿Qué es lo único que está cambiando? La fuente, entonces el Fuente. contador lo que hace es contar quiénes han recibido. Entonces podríamos hacer esto. For int source igual 1, mientras source sea menor que nproc, que es el número de procesadores, más source, y metemos allá adentro todo esto. Entonces miren que aquí lo que estamos diciéndole es, vaya recibiendo en orden, ¿sí ven? Como estoy haciéndolo así, estamos recibiendo en orden, vaya recibiendo en orden, guardándolo en este buffer auxiliar, todo lo que ustedes le están enviando, y lo va imprimiendo. Entonces, todos nuestros procesos que no son el 0 van a enviar sus datos, y el 0 va a ir recibiendo en orden cada uno de esos datos y los imprime. Recibe para el 2 y lo imprime. Recibe para el 3 y lo imprime. Los demás enviaron, se quedan esperando hasta que les reciban y de pronto les reciban, vienen acá y terminan toda su parte. Y eso es lo que va a suceder ahora. Entonces vamos a ver cómo nos va. Compilamos, corremos. El 0 ahora sí funcionó. Vamos a hacerlo con 2. Se ve bien. Vamos a hacerlo con 3. Se ve bien. Bueno, ese no es divisor, ¿no? Vamos a hacerlo con 5. Miren que ahora sí está imprimiendo en orden. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo acá es una especie de sincronización. Aunque todos envíen al tiempo, yo estoy recibiendo en orden. Esa es como la sincronización. Y si lo hago con 10, pues ahí está, todos ordenaditos, imprimiendo en orden todo nuestro arreglo global. Entonces, ¿qué quería yo hacer acá ahora? Voy a subirles esto para que ustedes lo tengan y lo pueden probar en sus computadores, bueno, donde estén trabajando. Listo, ya se lo subí. Entonces, por favor, para que ustedes le hagan un pull y lo prueben. A ver cómo les va con eso. Antes de todas maneras de que ustedes compilen y creen esto, pues quisiera como que lo vieran y me dijeran si hay algo que no les quedó claro. Es muy importante que esto quede claro. O sea, hay dos conceptos importantes hoy. Varios. Hay uno que es la relación entre el índice local y el global, porque es que ahora los arreglos son todos locales, pero corresponden como a partes de un arreglo imaginario global. Y otra cosa es esto de cómo envío y recibo información, cómo sincronizo ese tipo de cosas. Entonces están las nuevas funciones send y receive, y hay que tener en cuenta que yo debo recibir todo lo que se envía, y si no, mi programa pues se va a quedar, va a cometer errores, no se va a recibir toda la información enviada. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Para sistemas que ya son mucho más grandes, esa función print no se demoraría mucho. Sí, claro. Se demorará mucho y por eso tú tendrías que hacerla solo cuando lo necesites, no hacerlo todo el tiempo. También
Hay sistemas de impresión en paralelo, librerías para imprimir en paralelo, que se encargan de esa complejidad y pues cuando el sistema es muy grande uno a veces probablemente esté resolviendo problemas más complejos y entonces, digamos, en esos problemas tan complejos uno puede utilizar librerías para datos mucho más avanzadas como HDF5 o cosas así que ya incluyen impresión en paralelo y entonces uno ya no se preocupa por eso porque el sistema de archivos, digamos, más bien, la biblioteca se encarga de poner todos esos datos dentro de su archivo gigantesco y pues para uno es transparente. O la otra es que uno también puede imprimir, que cada uno de los bits imprima en un sistema de archivos compartidos cada uno de sus archivos locales, o sea, digamos el bit 0 imprima como matriz 0.txt, el otro matriz 1.txt, matriz 2.txt. Y luego uno va y concatena todas esas cosas en un solo gran archivo. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero en general la impresión siempre va a ser lenta y por eso uno no debe hacerla seguido, sino solo cuando lo necesita. Y hay varias formas de resolverlo o de minimizar ese impacto. Listo, profe, muchas gracias. Ujú. Profe, yo tengo una pregunta con respecto pues a lo que sería la documentación de Zenirreceive. En la parte pues la, el arreglo, el puntero que se debe poner en data. Digamos que yo tengo mis procesos y mis procesos no me lanzan un puntero como el data que tenemos, un arreglo, sino que me lanzan un único int, un único entero. Entonces, si yo voy a enviar esa información que sería ese único entero de un proceso a otro, ¿data qué sería? Así, mira, digamos que tu dato se llame A. Entonces tú pondrías la dirección de A. Disculpa, no se está viendo la pantalla si vas a... Ay, perdón. ¿Ahora sí? Sí, Entonces tú lo que tendrías que enviar es, aquí está abajo lo estoy escribiendo, digamos que tu entero se llama A. Entonces tú pones dirección, o sea, recuerda que esos punteros no son tanto como arreglos, sino que son direcciones de memoria. Entonces tú le mandas la dirección de memoria de A, le estás diciendo dónde arranca lo que vas a enviar. Segundo, como es una sola variable, pues el contenedor es una. Digamos que sea un entero, entonces envía int y listo. Estás enviando un entero. listo, profe, gracias. Era eso de si era la dirección de memoria, vale. Ajá, Gracias. muy bien. Sí, esa sería la manera de mandar solo un elemento. Bueno, entonces, con esto que acabamos de hacer acá nosotros, ya tenemos como nuestra estructura para hacer nuestro problema, pero a mí no me gusta, digamos, cómo se ve todo este montonón de cosas raras acá para imprimir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiarle el nombre a esto, ponerle como print local, print local, print local, y vamos a hacer una gran función de nuevo que se llame print. Es muy parecida a lo que ya teníamos antes, ¿no? Data tiene que recibir sus datos, NS, en el local, sí, todo esto es igual. Y lo que va a hacer es copiar todo ese montón de cosas allá. Esto se llama print local. Ustedes dirán, pero cada vez que nos pasa el archivo le hace un cambio. La idea es que ustedes también traten de hacer esos cambios, ¿listo? Entonces, voy a coger todo esto que estaba acá y lo voy a meter aquí. Ya vamos a arreglar. Entonces, print
Básicamente recibe pues a mis propios datos, ns, ns local, quién soy yo, nproc, e incluso nosotros podríamos hacer este if allá, que sea claro que solamente el 0, no mentiras, así está bien. Y entonces cuando todos llaman esta función, todos los procesos están llamando esta función, print no sé qué, y aquí se verifica, si el process ID que me llamó, este PID, es el 0, pues yo hago todo este rollo de recibir, de imprimir lo mío, de recibir, de imprimir. Si no, yo simplemente envío. Entonces van a ver que esto es lo mismo, pero obviamente la función main quedó más organizada. Tin, tin. Sabemos que estoy haciendo mal. En ese local is not declaring this scope. Ah, sí, claro, obviamente. Entonces, acá toca adaptar estas cositas. Siempre que tengamos nuestros códigos así escritos en términos de funciones, siempre van a ser más fáciles de arreglar, de entender, ¿sí? Porque uno está separando, digamos, las partes lógicas de su programa. Entonces aquí lo llenan de forma paralela, lo imprimen de forma paralela. Entonces no hay, mira, aquí está el global, está el local, aquí están haciendo toda esta locura de la impresión, ¿sí? Entonces, digamos, siempre se vuelve mucho más claro hacerlo así. Print local data, no sé qué cosas, voy print local double int, tin, 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 previously defined here. ¿Será que la puse dos veces? Print local acá, print local y print local, claro, esto no se llama print local, sino que se llama print. Listo. Ahí está. Y para 10, ahí está. Y la función main es más limpia. Bueno, entonces ya, digamos que con este ejercicio, que es el paralelo de OpenMP, ¿ustedes qué dirían? ¿Hay que trabajar más o menos con MPI que con OpenMP? Me gusta más OpenMP, la verdad. Sí, obviamente a todo el mundo le gusta más en general porque es más fácil, ¿cierto? Pero ¿qué creen ustedes que están ganando con MPI, con lo que estamos haciendo ahorita, con memoria distribuida? Aparte, digamos, después de ver todo esto, este programa más largo y todo eso, ¿qué creen que es lo que están ganando? O sea, ¿por qué hace uno esto? ¿Sí? Porque pues, qué locura que uno no gane nada. La paralelización de las funciones por separado ¿La qué? ¿La mejor qué? No te organizadas. escuché. Mejor dicho, poder, no estoy seguro, pero de pronto podría ser como paralelizar más independientemente. Sí, esa es una. ¿Y qué logras con eso? ¿Qué ganas? O sea, ¿cuál sería la ventaja? ¿Cómo convencerían ustedes a alguien en este momento de hacer este programa en MPI? ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo en MPI? La cantidad de datos que se pueden admitir a un programa de estos de ¿Por MPI, qué? puedo meter yo, porque pues ahorita no se ve tan claro porque aún no hemos aprendido a conectar computadores, pero pues sí, cuando se conecten más computadores y se pueda armar una red de datos, un arreglo de estos puede tener muchos órdenes de magnitud más la cantidad de datos que lo tendría un solo computador. Y puede procesar todo entre varios computadores, pueden procesar todos de forma paralela una gran cantidad de datos. O sea, como que la eficiencia para procesar grandes cantidades pues, mucho más grandes de lo que uno podría imaginarse, se vuelve más sencillo o se vuelve más eficiente y se crearían
se completarían los programas en mucho menor tiempo, en un tiempo que valdría la pena para correr ese programa. De acuerdo. Esa sería como una de las ventajas que uno tendría, muy bien, para convencer a alguien. O sea, toda esta complejidad no tiene sentido si ustedes van a correr todo en su computador y la memoria RAM que tienen ahí les alcanza para hacer sus simulaciones. No, pues para esa gracia se queda uno con OMP Parallel for y se acabó, ¿cierto? Y Reduction y listo. Pero la cosa es, digamos, ustedes imagínense que tienen una matriz, por ejemplo. Tienen una gran matriz. Van a simular un fluido en esa gran matriz, pero gran quiere decir muy grande. Quiere decir que es tan grande que, por ejemplo, la pueden dividir en este número de filas, pero cada fila requiere 8 gigabytes de memoria RAM en total. Puede ser que haya más subfilas, ¿sí? Obviamente, y hay muchas columnas. Entonces puede ser que cada uno de estos bloques requiera 8 gigabytes de memoria RAM. Este man requiere 8 y así sucesivamente y tienen 10 de estas. Entonces en total se requieren 80 gigabytes de memoria RAM. En los clusters hay algunos computadores que tienen 256 gigabytes de memoria RAM o 128. Entonces uno podría correrlo con OpenMP en esos nodos. ¿Sí? Eso no, digamos que ahí no habría necesidad de paralizar con API. Pero si uno está hablando de que solamente tiene acceso a una partición del clúster donde solamente haya computadores con máximo 10 gigabytes de memoria RAM y asumiendo que podemos utilizar de esos 10 8, entonces no podríamos utilizar OpenMP porque OpenMP máximo podría llegar a 8 gigabytes. Entonces no lo podríamos correr con OpenMP, pero en cambio sí lo podríamos correr con MPI. Con MPI simplemente tendríamos que tener cuidado sobre eso del índice global y el índice local, ¿sí? Tenemos nuestras cosas globales y locales. Y teniendo en cuenta eso, pues en cada computador tendría que existir solamente este bloque y en el otro computador este bloque y así sucesivamente. Entonces sí se podría trabajar este problema, sí lo podríamos atacar, un problema que consume 80 gigabytes de memoria RAM utilizando varios computadores. Obviamente, esta gran ventaja de este escalamiento pues no viene gratis, uno tiene que poder de alguna manera, o sea, más bien tiene que pagar un cierto precio. En este caso el precio es pues esa sincronización y todo este rollo de API, toda esa sintaxis de comunicación y de enviar y de traer, pero es precisamente porque nos permite acceder a esas cosas más grandes. Entonces, como estamos hablando de poder ejecutar en varios computadores, pues miremos, bueno, primero miremos dos cosas en esta última parte de la clase que nos queda. La segunda cosa que nos falta es hacerlo del promedio. ¿Se acuerdan que una de las cosas que habíamos hecho anteriormente era calcular el promedio de nuestro arreglo? Y después vamos a ver si podemos hacer de una vez la ejecución en varios computadores, pero a veces tenemos que hacer una configuración dentro de las máquinas que tenemos ahorita actualmente. Obviamente tendrían que ustedes hacerlo en la sala, ¿no? No pueden hacerlo en varios computadores en su computador, aunque sí, sí se puede hacer. Ustedes pueden especificar su computador y loguearse dentro de su mismo computador varias veces y ver qué pasa ahí. También se puede hacer. Entonces, hagamos dos tareas. Una es ahora pasamos a la segunda parte que era calcular el promedio. Con OpenMP ya lo habíamos hecho. Con MPI apenas estamos en la inicialización y ahora vamos a ir a calcular el promedio. Y no, no, y antes de seguir también hay que ver una cosa y es el escalamiento, que es algo que no hemos hecho nosotros. Ver el escalamiento de nuestro código para ver este MPI cómo escala, ¿cierto? Porque esto no lo hemos hecho hasta ahora. Ujú. Sí, eso hace falta. Nosotros hemos visto escalamiento también solamente con la inicialización, o lo habíamos visto también, o solamente con la procesamiento, yo no me acuerdo. Bueno, vamos a hacer el escalamiento después de implementarlo del cálculo del promedio. Entonces voy a guardar esto con otro nombre. MPI average. Y cuéntenme ustedes cómo piensan que deberíamos calcular el promedio.
¿Se les puede Profe, hacer difícil? ¿puedes subir el código con la modificación de la función main? Sí, señor. Gracias. Entonces, ¿qué dirían ustedes que hay que hacer para calcular el promedio? ¿Qué harían? Podría ser que cada proceso calcule la suma de sus elementos y que le envíe cada suma al proceso cero para que solo sea el proceso cero quien sume todos y divida. Muy bien, muy bien. O sea, tendríamos que estar mandando el buffer. ¿O qué creen que es más eficiente? ¿Mandar todo el buffer y que el cero sume? ¿O mandar la suma y que el cero sume las sumas? Mandar la suma. ¿Por qué? Pues así como intuitivamente pensaría que mandar menos datos es simplemente más eficiente. Sí, muy bien. Y aquí también tenemos operaciones de reducción. También podemos utilizar operaciones de reducción, pero por ahora lo vamos a hacer así manualmente. Entonces, sí, esa es la sugerencia que vamos a hacer. Cada uno va a calcular su suma y luego se le va a enviar la suma al cero y el cero va a sumar las sumas y va a calcular el promedio y solamente el cero va a imprimirlo. Entonces, completamente de acuerdo, muy bien. Ya saben, si tienen alguna duda ahí de cualquier cosa que llegamos, pues hay que preguntar. Ya le subí el código. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿No se podría mandar esa suma de todos los diferentes tres a otro procesador para que el cero no se sobrecargue? Es una buena idea. Si no tuviera, ahorita como tenemos poquitos procesos, perdón, pues el cero pues, tiene que hacer esa suma y no va a hacer mucho, pero tienes toda la razón. O sea, si uno tiene muchas sumas, si tenemos 1 millón de procesos, el cero se va a sobrecargar. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a resolver después cuando hablemos de unas funciones llamadas broadcast y las reducciones. Normalmente la implementación de MPI se encarga como de eso, o sea, si lo hacemos a mano, nos tocará a nosotros ponernos a pensar, bueno, si tuviera n procesos, ¿cómo hago para distribuir esas sumas así? Entonces uno podría pensar, bueno, yo lo que puedo hacer es por ejemplo, hacer un árbol binario y digamos, o que los números pares se lo envíen al impar de la derecha y ese impar de la derecha suma y luego se lo envía al de la izquierda o bueno, alguna topología nos tenemos que inventar o particionar esto como en un árbol binario o algo así para que vayan acumulando ese proceso y esté distribuido el proceso. Completamente de acuerdo. Pero pues eso va a depender mucho también ya en la realidad de cómo están conectados los computadores físicamente. Entonces de pronto uno se olvida un poco de eso, pero de pronto puede ser que el proceso cero esté en un nodo que está muy lejos comparativamente del proceso uno y esté más cerca del proceso 50. Y entonces se van a gastar ahí tiempos o milisegundos de comunicación, o bueno, que eso se puede ir acumulando. Pueden haber muchas complejidades asociadas. MPI trata de encargarse de esto por ustedes. En una instalación de MPI en un clúster, por ejemplo, también MPI detecta, digamos, se le da la información de la topología de conexión y MPI trata de optimizar todo esto por ustedes. Entonces hay una función llamada MPI Broadcast y Gather y Reduction que se van a encargar de ese tipo de cosas. Uno puede hacer un broadcast, uno puede decir envío esta información a todo el mundo y ya la distribución como tal de cómo le llega aquí en cada cosa, pues MPI como digamos directamente su implementación se va a encargar de eso. Y de la misma manera, si yo estoy recibiendo de todo el mundo información y estoy haciendo una operación de reducción, MPI puede hacer que esa operación de reducción se haga localmente en ciertos nodos y al final a mí me lleguen pocos datos, al cero. Muy buena observación y eso se corrige con esas funciones de comunicación colectiva, se llama eso. Por ahora, como estamos haciéndolo con comunicación, digamos, individual, pues no lo podemos hacer. Y si nos metemos a tratar de arreglarlo, nos metemos en un rollo terrible porque eso de tratar de pensar en la topología y todo esto se toma mucho tiempo, ¿listo? Pero sí se puede hacer y lo vamos a resolver más adelante. Muy bien, muy buena observación. Entonces, lo que quería mostrarles era, a ver, que lo que vamos a hacer es calcular ese promedio, ¿cierto? Pero yo no sé por qué iba a hacer un rayón acá.
No, ya de una. Vamos entonces a lo que dijimos, a ver, compartirnos la información. Entonces está... Profe, me está compartiendo pantalla. Ah, ya. Listo. Ya les comparto la pantalla. Ah, sí, no hemos hecho lo del escalamiento, ¿no? Bueno, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, Listo. Entonces vamos a crear una nueva función que se llame average. La función average básicamente es la misma cosa, ¿no? O sea, que el print paralelo recibe mis datos, recibe los datos en general. Todos tienen que enviar sus datos para saber qué enviar, ¿no? El NS, el SNORK, ta, 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 ta. Y de hecho, se parece mucho a la función print. Entonces, imagínense una función main con todas estas funciones allí, escritas a las malas. Horrible. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Average. Si yo soy el cero, voy a crear el buffer de intercambio, pero ahora es el caso que nos decían aquí, yo no me acuerdo el nombre, que me preguntó por cómo intercambiar una sola variable. Yo ya no quiero intercambiar todo un arreglo, sino una sola variable. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Diego, profe, sí soy yo. Diego. Entonces, vamos a crear una variable que se llame sublocal. Y esta sum local pues va a empezar en cero, porque ahora solamente queremos intercambiar esas sumas locales, ¿cierto? De hecho, yo lo que debería hacer es como sumar primero mis datos y sumárselos a sum local, ¿sí o no? Entonces podemos hacerlo así directamente acá o lo podemos volver una función. No sé si también se están dando cuenta que como que las versiones paralelas requieren versiones seriales. Pero bueno, por ahora voy a hacer simplemente aquí el bucle. Voy a utilizar sintaxis de C++11. Voy a sacar todos los valores que estén dentro de mi arreglo. Ay, pero él no sabe cómo es el tamaño, ¿no? Me toca hacerlo por índices. Y igual cero, mientras así sea, eso es el local, ¿no? ns local, más, y entonces aquí simplemente lo que va a decir es sum local más igual a data de ii. Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que yo no sé si ustedes están acostumbrados o no a utilizar la librería estándar C++. Eso casi nunca la usa uno y ahí hay un montón de cosas. Hay una función que se llama accumulate. Vamos a mirarla. Web reference, accumulate. Y estas también se pueden paralelizar internamente en los últimos estándares. Entonces, accumulate lo que hace es acumular, que es lo cual es la sintaxis. Aquí está el ejemplo. Uno le manda el inicio, el final y el valor y él le retorna pues cuánto, el valor inicial y le retorna el valor. Pero otra cosa, miren, ¿ustedes qué quieren? ¿Será que eso funciona? Pragma UMP parallel for reduction. ¿Cómo era esto? Era así, sum y que lo sumen local. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto funcionará o no? pues yo creo que aunque funcione, no es buena idea, porque pues estamos haciendo que la información que está en solo un thread tenga que compartirse a los demás para hacer esa suma y volver solo a ese thread. No suena bien. No suena bien así, pero depende de cómo estemos ejecutando todo también. Entonces aquí estamos en el pit 0. El pit 0 tiene su arreglo local. Y él puede hacer esa suma en paralelo, pero entonces,
Si yo estoy en un solo computador y estoy y puedo ejecutar 8 procesos, y cuando venga acá estoy paralelizando cada uno de esos procesos, pues estoy generando un montón de threads, pero al final no todos se pueden ejecutar concurrentemente. Pero si yo estoy ejecutando, imagínense, 8 procesos en 8 computadores diferentes y cada uno de esos computadores tiene 8 núcleos localmente, esto sí me va a funcionar muy bien porque cada uno de esos procesos pues, va a hacer su suma de forma paralela, asumiendo que todos estuvieran haciendo lo mismo. Es decir, ustedes pueden hacer programación paralela híbrida, ustedes pueden coger cosas en NPI y localmente paralelizarlos con OpenMP si en cada nodo donde se ejecuta cada proceso hay más núcleos disponibles. ¿Me hago entender? Entonces tiene la opción, digamos, de nuevo, 8 computadores y cada uno con 4 núcleos. Veámoslo así. Pueden ejecutar 32 procesos o pueden ejecutar 8 procesos y cada uno con 4 threads. Cualquiera de las dos es válida y no pasa nada. Entonces sí se puede hacer esto, pero pues como yo no estoy en una configuración de esas máquinas así, pues no vale la pena hacerlo. Pero esto se puede hacer y es aún más paralelo todo. Entonces, bueno, a ver, Ash, estoy sumando en local. ¿Quieren que utilicemos este algoritmo, Accumulate? Sí, Eso es simplemente porque ya está. Y uno de los últimos estándares creo que le puede decir a esto la policy, o sea, cómo hacerlo para que sea paralelo. Pero, bueno, no sé, no me voy a poner a hablar de eso porque no he visto cómo hacerlo bien. Luego también lo puede hacer reduce. Ah, este sí debe ser paralelo. Va a ser en forma desordenada. Entonces, para poderlo utilizar, tengo que incluir la librería algorithm. Y eso también, digamos, es algo útil porque uno siempre se la pasa haciendo todas estas cosas con force así básicos y no sé qué, siendo que hay un montón de algoritmos que uno puede utilizar de la librería estándar para hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que podemos decir es un local igual a ctd accumulate. Y aquí, bueno, aquí toca utilizar la sintaxis. Esto va desde data, este es el inicio, hasta data más ns local. Este es el final, es aritmética de punteros. O sea, uno le está diciendo cuántos datos saltarse. Y creo que hay que decirle el valor inicial, ¿cierto? Acá. Entonces le decimos que eso arranque en 0.0. Entonces ya me puedo quitar todo este for. Voy a mirar si esto compila. Bueno, ahorita miramos si compila o no compila, me toca con for. Entonces, este man ya hizo su suma. Y luego lo que va a empezar a hacer es empezar a recibir sumas de los otros. Entonces, vamos a llamar así. Suma va a empezar en esto. Vamos a definir nuestra variable auxiliar. Ahora es una sola variable, no es un buffer de información. Entonces aquí le decimos que usted lo va a recibir en aux, pero toca con dirección de memoria. Va a recibir solo uno, porque es una sola cantidad. Desde este source, y esto no lo vamos a hacer. Después de recibir a todo el mundo, entonces tan pronto reciba de todo el mundo sus sumas, lo que vamos a hacer es suma más igual a lo que me escribieron ahí en aux. Y al final, esto no se necesita porque no tenemos arreglos, al final le podemos decir que imprima el promedio. Se puede decir out average. Y entonces sería que imprimiera suma sobre ns, que es el tamaño total. Y respecto a los otros, los que no son el máster, ellos lo único que tendrían que hacer es calcular su suma local y enviarla, ¿sí o no? Calcular su suma local y lo que tendrían que hacer sería enviar suma, solo es uno, es un double, lo mandan a esta destination y no sé qué. Entonces observen una cosa, chicos, y es que todos están sumando finalmente, ¿sí o no? Todos están haciendo esto. Double sum y accumulate. Double sum y accumulate. Entonces en ese caso, como todos lo hacen, pues eso no debería estar dentro del for, porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces yo quiero que sea lo más paralelo posible. Yo solo pongo acá lo que no es paralelo.
en este if. Entonces miremos la lógica. Cuando llamamos a la función average, eh, lo que hace es que cada uno hace la suma local, ¿cierto? De sus datos. Si yo soy el cero, entonces yo empiezo a recibir las sumas, sí, y las voy acumulando. Y si yo no soy el cero, yo lo único que hago es enviar la suma, que ya calculé. A ver si tengo aquí algo, suma más igual a, pues no, ahí está. Entonces mírenla bien y díganme si tienen alguna duda. De nuevo, miren la lógica. La lógica es, todos los procesos van a hacer sus sumas, van a calcular su suma local. Si yo no soy el cero, yo envío mi suma. Si yo sí soy el cero, yo recibo esa suma y la voy acumulando en mi variable suma local. Y luego imprimo el promedio. ¿Hay alguna duda acá? ¿Alguna cosa de lógica que no se entienda? Miramos si en el chat escribieron algo. Pero ahora no, listo. Entonces, pues vamos a ver de nuevo si esto funciona. Aquí lo único que tendríamos que hacer sería, no vamos a hacer este parallel print, ya no nos interesa. Entonces lo llenamos y aquí calculamos, ¿qué? Average, ¿no? Voy a copiar esto. Average. Y listo. Vamos a ver cómo nos va. Is not a member of este, creo que me toca ponerle menos std igual a c más 11, o será que lo escribí mal. ¿Qué es lo que hay que incluir? Ah, numeric. No es algorithm, sino numeric. Sí. Y ahora lo vamos a correr. Entonces vamos a ver. Lo corremos con 1 para ver cuánto nos da. Pues con 11. Con 1 para ver cuánto nos da. Da 99. ¿Eso sí está bien? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo sabemos? Ese es el valor digamos, así esté mal, ese es el valor que yo necesito que se reproduzca. Así utilice 1, 2, 5, 100.000 procesos, me tiene que dar 99, así esté mal. Pero sería bueno que estuviera bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Si está bien eso o no? Vamos a mirar, vamos a hacer el cálculo rapidito acá. Nosotros tenemos un arreglo global, ¿sí? Donde A sub i es igual a 2 veces i. Ese es el arreglo global. Estamos calculando el promedio de esos datos. Sumatoria de A sub i sobre ns, ¿cierto? Donde esta sumatoria va desde igual 0 hasta ns menos 1 de A sub i sobre ns. Y eso nos daría sumatoria desde igual 0 hasta ns menos 1 de 2 por i sobre ns. Eso nos daría 2 sobre ns sumatoria desde i igual 0 hasta ns menos 1 de i, que es lo mismo que, que 2 sobre ns sumatoria desde i igual 1 hasta ns menos 1, pues porque el primero vale 0, de i. Y entonces digamos que para que le vean la forma familiar, esta cosa sería 1 más 2 más 3 más más ns menos 1. Este es un término. Y eso les debe parecer conocido, ¿no? La fórmula de Euler. Entonces uno pone ns-1 más ns-2 más más 1. Si yo sumo ambos,
sería 2 sobre ns. Si yo sumo estas dos cosas, me daría ns más ns más ns más ns, ns veces. Entonces esto me daría ns por, si lo hice bien, por ns, ¿sí? Sobre 2, ¿no? Vamos a ver si lo hice bien. Profe, creo que es ns por ns menos uno. Ah, sí, claro. ns, esperen, ns menos un términos es lo que tengo. Entonces por menos 1. Se me va este 2 este man con este man, y entonces me quedaría que para este caso nos tendría que dar ns menos 1. En nuestro problema, ns vale 100, y entonces el promedio nos tendrá que dar 99. Ahí está. Entonces sí, vamos a reproducir un valor correcto. Entonces ahora le vamos a poner 2, dio 99, vamos a ponerle 5, dio 99, vamos a ponerle 10 y dio 99. Entonces parece que sí está funcionando, ¿cierto? Apropiadamente nuestro programa. Y Profe, ahora, una sí, pregunta. dime, señor. Cuando le dio por error con 11, creo que salió 97.02. ¿Eso a qué se hubiera debido? Eso se debe a que estoy tomando menos, me estoy olvidando de pedazos de mi arreglo. Por ejemplo, si lo hago Mm, con 11, entonces mira que cuando yo hago esta división del NS local, para el último término, yo estoy dividiendo 100 sobre 11, ¿cierto? Y entonces 100 sobre 11, vamos a ver, voy a hacer una calculadora. 100, Pero sí, sí, sí entiende, ya era por eso. Ya, se ¿sí? está Ya está. truncando. Ujú, gracias. 9.09, estamos truncando, estamos ignorando unos pedazos y por eso no nos da bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Listo. Ujú. Entonces, ahora lo que nos quedaría sería hacer ese estudio de escalamiento, ¿se acuerdan? ¿Ustedes recuerdan cómo era que hacíamos ese estudio de escalamiento? Esto lo voy a leer desde la pantalla. CSTDLib, STD Vamos a leer el tamaño del sistema desde la consola. Volver a compilar. Y ahora nos toca ejecutarlo diciéndole el tamaño. Y ahí parece que está funcionando. Ya está escalando, ¿sí ven? Le va a empezar a aumentar el tamaño de mi sistema. Y miren abajo, por favor. Voy a ponerle aquí solamente 2. Miren abajo si ven que alcanzan a aparecer como dos procesos precisamente que están haciendo los cálculos. Y luego se mueren y ahí termina. Y consumí bastante memoria, ¿no? Estoy en 11.5 GB de 11.7. Es muy importante aquí también hacer bien la liberación de memoria, que no vaya uno a sufrir con eso. Y creo que ya maté el computador porque le acabé la memoria. Le puse demasiado. Haciéndole control C. Aquí abajo se ve. Si ven que teníamos 11.5 de 11.7 GB llenos. Y ahorita que estoy matando el proceso, se me liberó otra vez la memoria un montón y quedé en 254. Entonces no puedo ser tan exagerado. Miren abajo el consumo de memoria. 6.6 GB, 7.72. Y ahí alcancé a terminar. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces con esto se Profe, logra que... Sí, en este caso, nosotros estamos usando arreglos primitivos, pero esto se podría hacer, por ejemplo, con un STD vector que usa memoria dinámica, como se para... podría, pero... A ver, ¿cómo sería la cosa? ¿Sabes qué te tocaría hacer? Así sea un STD vector, así sea un STD vector, digamos que lo tienes acá. Por ejemplo, STD, vector, double. Entonces sí se puede.
data, digamos, lo voy a aclarar acá. Tú tendrías que aquí hacer este truco. Si tú le mandas, está un poquito muerto el computador, por lo que se quedó sin memoria. Si tú le mandas así, empecemos por acá. Si tú le mandas así, esto no funciona muy bien, porque, porque data no es un puntero, y él espera un puntero, ¿listo? Empecemos por ahí. Él espera una dirección de memoria en donde arrancar. Recuerda que lo que busca es un bloque de memoria. Si tú le haces esto, tampoco funciona, porque es que data no es el inicio de un bloque de memoria, es un objeto std vector, ¿sí? Que tiene más cosas. Entonces tendrías que hacer esto, mandarle la dirección de memoria al primer elemento. Y normalmente nosotros sabemos que los vectors adentro tienen esos arreglos guardados, entonces así podríamos decirle en dónde arranca ese buffer interno, pero ojo porque no podríamos hacer ningún resize ni nada de esas cosas aquí internamente o si no se nos dañan todas estas cosas, todos estos punteros. ¿Listos? Listo, profe. Pero sí se puede usar y eso es una forma útil también, digamos, de mezclar un poco las dos cosas. Entonces voy a quitar esto. Y lo que le quería decir es que hay una forma en la que uno puede ver el tiempo directamente sin hacer nuestros contadores, igual que en OpenMP, el wall time también lo habíamos visto. Eh, Creo que se llama WTime acá. Sí, miren, eso retorna el número de segundos desde cierto momento de referencia. Entonces nosotros podemos medir el tiempo acá, que yo, por ejemplo, quiero medir solo el tiempo que se demora haciendo el average. Ay, ya me van a cobrar. ¿Cómo era que se llamaba? MPI W time. Yo le puedo decir double start MPI W time. Entonces él marca el tiempo en este momento. End. Y al final vamos a quitarle a esto que no nos imprima. Bueno, no importa. Después de hacer esta cosa, entonces podríamos imprimir. std cout, vamos a imprimir el tiempo. Start. No, perdón, end menos start, ¿no? Eso está en segundos. Ahí lo estarían imprimiendo todos los procesos. Ajá, eso toca tener cuidado acá. Entonces tocaría decirle que le imprima solo el uno, ¿cierto? O si uno quiere ser más organizado, uno podría hacer estos contadores allá directamente, ¿no? Dentro de la función. Entonces vamos a ver qué nos sale. Voy a hacerlo un poquito más chiquito. Con uno. Y ahí sale un tiempo. Se demora poquito. Miren que es relativamente reproducible. Si lo hago con 5, me sale menos, me sale más tiempo. 7 por 10 a la menos 5 y esto es 1. Vamos a hacerlo bien escalado. Con 2. Vamos a hacer esto 12.000. Entonces vamos a hacerlo con 1. Vamos a hacerlo con 2. Vamos a hacerlo con 3, se puede. Vamos a hacerlo con 4. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cómo se está aportando eso? ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? Miren ahora, voy a poner, esto es lo último ya. Con 1, tiempo que me imprime arriba, tiempo que me imprime abajo. Con 2, tiempo que me imprime arriba, que es más grande, tiempo que me imprime abajo. Y con 4, tiempo que me imprime arriba, es más grande, tiempo que me imprime abajo.
La próxima vez vamos a medir el escalamiento, pero quiero es que piensen qué estamos midiendo acá. Si estamos midiendo el tiempo para todos o para cada uno de ellos. O sea, que si está bien o no está bien medido el tiempo. ¿Listo? Les voy a subir esto y con esto terminamos la clase. ¿Alguna pregunta mientras subo este código? Si no. Entonces les queda como ejercicio, por favor, colocar cuál sería la solución para medir el tiempo y pues para medir los escalamientos. Queremos utilizar el mismo script que teníamos antes. Ese mismo script. Hay que hacer alguna adaptación a nuestro código probablemente para que imprima de cierta forma el tiempo. Y pues ya no más. Utilizar el mismo script. Pero pilas porque necesitamos es medir el tiempo de un solo proceso. Entonces eso les queda como ejercicio. Ya les subí el código ahí. Voy a copiar de esta manera el otro. Entonces no tiene preguntas. Entonces si no tienen preguntas, nos vemos la próxima clase. Si alguno de ustedes se inscribió en el clúster, pues por favor, hacer los ejercicios que les pongan ahí para aprender, para que vean cómo es un entorno allá en un clúster de verdad, si les dan las cuentas y todo eso. Y vean que hay que saber utilizar la consola porque eso no siempre uno tiene acceso a las ventanas X. Hasta pronto, chicos. Que estén bien. Hasta luego. Éxitos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.